El rugido de los motores turbofán cortaba el silencio de la mañana como cuchillas afiladas. En la base aérea de San Gabriel, al norte del país, se llevaba a cabo la tradicional jornada de demostración acrobática para los nuevos cadetes. El cielo, despejado como una pista de hielo azul, parecía haber sido reservado especialmente para ese evento. Las gradas estaban repletas de jóvenes aspirantes, mecánicos, instructores y entusiastas de la aviación. Todos esperaban ver al nuevo prodigio del aire, Iván Carranza. Iván tenía apenas 26 años y ya era una estrella en ascenso. Rubio, alto, siempre con gafas de aviador colgadas del cuello y una sonrisa segura que lo hacía parecer más actor de cine que piloto militar. Había estudiado en las mejores academias, volado en simuladores de última generación, y sus videos haciendo maniobras imposibles se habían vuelto virales entre los cadetes. Para muchos, Iván no era solo un piloto, era el futuro de la Fuerza Aérea. Aquella mañana, Iván aterrizó su caza ligero con una maniobra arriesgada, girando justo antes de tocar pista, como si quisiera firmar el aire con su estilo. Saltó de la cabina y saludó a todos como si fuera una estrella del rock. Los aplausos fueron inmediatos, pero entre la multitud, sentado en una banca de concreto, con una gorra gastada que ocultaba su rostro y un bastón apoyado entre las piernas, un hombre mayor lo observaba en silencio. ¿Y ese quién es?, preguntó Iván al sargento que lo recibió en la pista. ¿Un veterano aburrido que vino a recordar sus años dorados? El sargento hizo una pausa incómoda y bajó un poco la voz. Se llama León Vargas. Fue piloto hace muchos años. Se retiró sin medallas, sin escándalos, sin nada. Solo desapareció. Iván soltó una risa seca. Bueno, que se acomode bien entonces. Hoy verá cómo vuela la nueva generación. Y sin pensarlo dos veces, caminó hacia el viejo. ¿Disfrutó el espectáculo, abuelo?, dijo Iván, cruzando los brazos frente a él. Don León levantó la vista. Su mirada era serena, pero había en ella una profundidad que contrastaba con el tono arrogante del joven. Fue interesante, respondió sin levantar la voz. Aunque yo no llamaría a eso una maniobra limpia. Alrededor, algunos mecánicos se detuvieron a escuchar. Iván frunció el ceño. ¿Perdón? ¿Usted cree que puede hacerlo mejor? León no respondió de inmediato. Se levantó con lentitud, tomó su bastón, caminó unos pasos hasta una vieja avioneta de entrenamiento que estaba aparcada al fondo de la pista y la señaló con el mentón. Dame ese pájaro por 20 minutos y te muestro lo que es volar de verdad. El silencio fue absoluto. Alguien soltó una carcajada nerviosa creyendo que era una broma. Iván sonrió con burla. ¿Está apostando conmigo? ¿Con ese cacharro oxidado? No apuesto por dinero, respondió el viejo. Solo quiero que recuerdes que no todo se aprende. En una pantalla. Algunos lo llevamos en la sangre. La frase golpeó más fuerte que cualquier grito. Iván, picado en su orgullo, se acercó un paso más. Está bien, mañana al mediodía, tú con esa chatarra, yo con mi casa. A ver quién dibuja. Mejor el cielo. Aceptado, respondió don León. Pero sin jueces, que el viento decida. Al día siguiente, las gradas estaban más llenas que nunca. No era parte del evento oficial, pero todos sabían que algo importante estaba a punto de pasar. Dos generaciones, dos estilos, dos almas opuestas, enfrentándose no con palabras, sino con alas. Pero lo que nadie sabía era que aquel anciano de pasos lentos no era un viejo cualquiera. En los archivos más antiguos, en misiones que ya nadie recordaba, su nombre había sido susurrado con respeto y miedo. León Águila Roja, Vargas, héroe silencioso de una guerra que casi nadie quiso contar. Y ese día estaba dispuesto a recordar al mundo quién era.
El reloj marcaba las 11:55 am y el aire en la base aérea de San Gabriel era distinto. No se oían risas ni bromas, solo el sonido lejano del viento y el eco metálico de herramientas en las manos de los mecánicos. Desde temprano, una fila de cadetes se había formado cerca de la pista, sin órdenes ni formación. Simplemente estaban ahí, como si supieran que serían testigos de algo que no volvería a repetirse. En el hangar norte, Iván terminaba de ajustar su traje de vuelo. Frente al espejo, practicó una sonrisa confiada. Sus manos, sin embargo, sudaban más de lo habitual. «Es solo un viejo», se repetía, un veterano oxidado con delirios de gloria. Pero por más que lo pensara, la imagen de esos ojos serenos, los de Don León, no salía de su mente. Mientras tanto, al otro extremo del aeródromo, una avioneta de entrenamiento T-6 Texan II era preparada con cuidado casi ceremonial. Aquella máquina, relegada desde hacía años a vuelos de instrucción, parecía haber rejuvenecido solo por estar bajo las manos de León Vargas. Él mismo había revisado cada tornillo, cada ala, cada indicador de cabina. No usó sensores, no pidió ayuda. Solo miró, tocó, escuchó, como si hablara con el avión en un idioma olvidado. «¿Estás seguro de esto?», preguntó un joven técnico. «Esa nave no tiene el mismo rendimiento que el caza de Iván». «No se trata de la máquina», respondió Don León. «Se trata del alma que la pilotea». A las 12 en punto, el cielo se abrió como una página en blanco. Iván fue el primero en despegar. Su avión, brillante como un diamante afilado, cortó el aire con facilidad. Apenas unos segundos después, la vieja avioneta se elevó más despacio, más pesada, pero firme, con una estabilidad casi inexplicable. Desde tierra, la diferencia era abismal. El caza de Iván se movía como un relámpago. Giros, ascensos, verticales, virajes cerrados. La multitud aplaudía. Los jóvenes grababan con sus teléfonos. «¡Ese es Iván!», gritaban algunos. Pero entonces algo cambió. Don León no competía en velocidad. No hacía acrobacias para impresionar. Lo suyo era distinto. Su vuelo tenía ritmo, intención, una narrativa. Como si estuviera pintando el cielo, no con trazos violentos, sino con pinceladas firmes. Giraba con una elegancia que no necesitaba impulso. Planeaba con una precisión que parecía desafiar la física. «¿Lo están viendo?», susurró un cadete. «Ese viejo está volando como si el aire lo conociera». Los instructores, que al principio miraban con desdén, ahora observaban en completo silencio. Uno de ellos, el capitán Ríos, cerró lentamente su libreta y dijo: «Eso no es una demostración, es una lección». A 3000 metros de altura, Iván comenzaba a perder el control de su arrogancia. Intentó una maniobra arriesgada, el Cobra, invertido, un giro que exigía una sincronía perfecta entre aceleración y freno de aire. Pero al salir de la maniobra, el avión se desestabilizó. Había una corriente cruzada que no había previsto. «¡Maldita sea!», gritó intentando corregir el viraje. Desde tierra, los que entendían de aviación sabían que algo no iba bien. El caza descendía en espiral, demasiado rápido. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Don León, al notar la trayectoria del caza, cambió su curso sin dudar. Subió en ángulo recto, se cruzó delante de Iván con una maniobra imposible de calcular a esa altitud y estabilizó el aire justo donde el joven necesitaba recuperar el control. Fue como si el viento obedeciera. Iván logró nivelar su vuelo. Su respiración era agitada, su frente empapada, y frente a él, volando paralelo a pocos metros, estaba León Vargas. El viejo no dijo nada por radio, solo giró levemente la cabeza y levantó un dedo, como si dijera: «Ahora respira y sigue volando».
Ambos descendieron minutos después, uno junto al otro. La multitud estaba muda. Iván, quien fue el primero en bajar de la cabina, caminó con pasos inseguros. Los aplausos no eran para él esta vez. Todos los ojos estaban puestos en el viejo piloto que acababa de descender con la gracia de una leyenda. Don León se quitó el casco. Su cabello gris estaba aplastado, pero sus ojos seguían firmes, tranquilos, sin rastro de vanidad. ¿Estás bien?, le preguntó a Iván, como si todo lo demás no importara. El joven asintió. No tenía palabras. «Gracias», murmuró, sin poder mirarlo a los ojos, pero el viejo no respondió. Solo colocó su casco bajo el brazo, saludó a los presentes con una leve inclinación y se marchó hacia los hangares, como si no hubiera hecho nada extraordinario, pero lo había hecho. Había salvado una vida, había enseñado sin hablar y había recordado al mundo que los verdaderos pilotos no buscan aplausos, buscan el cielo. El día después del vuelo quedó marcado como algo más que una simple jornada de entrenamiento. Los pasillos de la base aérea de San Gabriel se llenaron de un murmullo constante, como un viento que no cesaba. Nadie hablaba de otra cosa. El joven Iván Carranza, el prodigio de la nueva generación, había sido superado y salvado por un hombre que ni siquiera figuraba en los registros activos de la fuerza. Pero no era solo eso. Lo que perturbaba a todos no era el resultado de la apuesta, ni siquiera el acto heroico del viejo piloto. Era la forma en que había volado, como si el cielo lo reconociera, como si el aire se abriera a su paso con respeto. ¿Quién es en realidad ese hombre?, preguntó un cadete en la sala común. ¿Cómo es posible que una avioneta vieja haya volado así? Yo escuché que fue piloto de combate en la Guerra del Pacífico, respondió otro. No puede ser. Tendría más de 80 años, rió uno más. Mi abuelo me habló de él, dijo en voz baja el sargento Rentería. Me contó que alguna vez existió un piloto al que llamaban el Águila Roja. Decían que podía aterrizar en plena tormenta sin instrumental, que cruzó una cordillera en plena noche, guiado solo por las estrellas. Eso es una leyenda, interrumpió un teniente. Un mito de la vieja escuela. Y si no lo es, mientras los rumores crecían, Iván permanecía en silencio. Por primera vez en su vida no buscó el centro de atención. Se mantenía apartado, ensimismado. Una imagen no salía de su mente. La figura de León Vargas volando junto a él, controlando cada ángulo con una precisión que parecía imposible. Esa tarde, caminó hasta el hangar donde había visto por última vez al viejo piloto. No lo encontró. Preguntó a los mecánicos. Nadie supo decirle dónde estaba. Salió al amanecer, dijo uno. Caminó hacia el límite norte de la base como si buscara algo. Iván, impulsado por una mezcla de respeto y necesidad de respuestas, decidió buscarlo. Cruzó las pistas, los hangares, los campos de entrenamiento, hasta que al llegar a una vieja zona de hangares abandonados, lo vio. Sentado sobre una caja de madera, con una libreta en las manos y la vista fija en el horizonte. Estaba solo. Pero no parecía triste. Parecía en paz. Don León, llamó Iván con voz firme. El viejo levantó la vista sin sorpresa. No esperaba verte tan pronto, dijo sin sonreír, pero con cortesía. No vengo a pedir disculpas. Solo quiero entender. ¿Quién es usted? El silencio se instaló entre los dos. Solo el zumbido distante de un avión rompía la quietud. Soy alguien que ya no necesita volar, respondió finalmente don León, pero que no puede dejar de hacerlo. Iván se sentó frente a él sin saber qué decir. El viejo le ofreció la libreta. Dentro había dibujos, esquemas de aviones antiguos, bocetos de maniobras, notas escritas con caligrafía firme. Esto lo escribí hace 40 años, dijo, cuando aún creía que volar era mi única identidad. ¿Y qué cambió?
Comprendí que volar no era lo más importante. Lo importante era lo que dejaba atrás cada vez que aterrizaba. Iván bajó la mirada. ¿Usted fue el Águila Roja?, preguntó sin rodeos. El viejo sonrió por primera vez. Ese nombre se lo inventaron unos periodistas. Yo solo hacía mi trabajo. Su trabajo salvó mi vida. Y tú salvaste algo mío también, respondió el anciano. Me recordaste que aún vale la pena enseñar, aunque sea en silencio. Mientras tanto, en las oficinas administrativas de Lindos, la base, el comandante principal de San Gabriel, el coronel Andrés Bustos, recibía un correo inusual, un archivo adjunto enviado desde un centro de registros militares en Santiago. El título era simple: Expediente L. Umbe. El coronel, curioso, abrió el documento. Lo que leyó lo dejó inmóvil. Nombre: León Vargas Ortega, código de piloto 01142R. Fecha de ingreso: 1976. Operaciones: confidencial distinciones, 7 misiones de rescate en zona hostil. 12. Último registro de vuelo activo, 1993. Estado: retirado voluntario, sin pensión, sin entrevistas, sin declaraciones públicas. Al final del archivo, una nota a mano. Se retira con honor, por decisión propia. Rehusó medallas, homenajes y cargos administrativos. Dijo que el cielo no necesita nombres, solo alas. El coronel Bustos se recostó en su silla, con los ojos clavados en la pantalla. Y pensar que lo tuvimos aquí, caminando entre nosotros, sin saber quién era. A la mañana siguiente, una periodista del canal militar local llegó a la base. Había escuchado rumores del duelo aéreo y del misterioso piloto veterano. Buscaba imágenes, testigos, una historia. Pero don León no estaba. No da entrevistas, dijo Iván cuando ella insistió. Y si usted lo conociera, entendería por qué. La periodista suspiró, y aunque se marchó sin material, dejó atrás una pregunta que comenzaba a crecer como semilla en todos los que habían presenciado aquel vuelo. ¿Qué otras leyendas caminan entre nosotros en silencio, esperando ser reconocidas no por sus medallas, sino por su legado? La noticia del vuelo entre Iván y don León ya no era solo un murmullo entre cadetes. Se había convertido en una conversación seria dentro de los pasillos de mando. El coronel Andrés Bustos, hombre estricto y de principios inquebrantables, había visto pasar cientos de oficiales por su base, pero nunca, en más de 3 décadas, había leído un expediente como el de León Vargas Ortega. Después de revisar el archivo una y otra vez, Bustos tomó una decisión. A las 8 en punto de la mañana siguiente, envió un cabo al hangar viejo, donde sabían que don León solía pasar sus horas. El joven regresó al poco tiempo con una respuesta breve. Dice que no está interesado, señor. ¿Dijo por qué? No. Solo lo miró y volvió a su cuaderno. Bustos frunció el ceño, pero no se molestó. Se levantó de su escritorio, tomó su gorra y se dirigió él mismo al lugar. Encontró al viejo piloto sentado, con la espalda recta, tallando con una navaja una pequeña hélice de madera. «Señor Vargas», dijo el coronel al llegar, «no suelo salir de mi oficina para hablar con personal retirado, pero creo que usted merece una excepción». León levantó la vista, sin sorpresa ni temor. Asintió con la cabeza como quien saluda a un viejo conocido. «¿Se ha tomado el tiempo de leer mi expediente?» «Varias veces». «Entonces, ya sabe lo suficiente. No tengo nada que ofrecer». «Yo creo que tiene más que nadie», respondió Bustos, con seriedad. Su vuelo, su intervención, la forma en que controló esa nave, nadie aquí ha visto algo igual. «Ni lo volverán a ver», interrumpió León con suavidad. «Porque no se trata de técnica, se trata de años, de heridas, de noches enteras con las manos temblando. Eso no se enseña,
Lo que usted hace no se enseña con pizarras, es cierto, respondió el coronel, pero sí se transmite, y si no lo comparte, se pierde. León dejó de tallar. Guardó silencio un largo momento. Cuando era joven, dijo al fin, quise enseñar, pero la vida me enseñó que no todos quieren escuchar. Algunos prefieren el ruido a la sabiduría, el espectáculo al conocimiento. Tal vez, concedió Bustos, pero hay uno que sí lo escuchó. Iván, ese muchacho, no es el mismo desde que voló con usted. León bajó la mirada. Ese chico tiene talento, pero el talento sin humildad es como un avión sin timón. Entonces, ayúdelo a encontrar ese timón, dijo el coronel, dando un paso atrás. No le pido que vuelva a ser quien fue, solo que no se lleve consigo todo lo que sabe, y se marchó. Esa misma tarde, León caminó solo por la pista. El viento era suave, los hangares estaban tranquilos. A lo lejos, un grupo de cadetes practicaba formaciones en tierra, entre ellos, Iván. «Más cerrado ese giro, cadete», gritó un instructor. «Imaginen que están en el aire, no en un desfile». Iván obedecía, serio, concentrado. Ya no se reía ni se lucía. Sus movimientos eran más cuidadosos, su mirada más atenta. Había algo nuevo en él, algo que don León reconoció. Al girarse para marcharse, escuchó una voz infantil. «Abuelo, ¿eres tú el que voló con el avión viejito?». Se detuvo. Una niña de no más de 8 años lo miraba desde detrás de una valla. Llevaba una camiseta con un avión dibujado y una gorra que le quedaba grande. Su madre, avergonzada, la jaló con suavidad. «Perdone, señor, mi hija vino a ver a los pilotos». «No pasa nada», respondió León sonriendo. «Ella quiere ser piloto. Dice que volará como el del avión chiquito que salvó al otro». La niña asintió con energía. «Yo también voy a volar sin miedo». El viejo sintió un nudo en el pecho, no por nostalgia, por esperanza. Esa noche, don León volvió a su habitación. Una pieza sencilla, con cama estrecha, un perchero y una caja metálica cerrada. Abrió la caja por primera vez en años. Dentro estaban sus guantes de vuelo originales, una libreta con anotaciones manuscritas y una medalla que nunca aceptó oficialmente. La sostuvo un instante y la volvió a guardar. Luego sacó una hoja nueva y comenzó a escribir. «Manual para volar con el alma». No era para él, era para quienes vendrían después. Al día siguiente llegó temprano al hangar principal. Se presentó frente al coronel sin pedir permiso. «Acepto», dijo con voz firme, pero con una condición. «Diga, nada de entrevistas, nada de homenajes. Solo quiero una sala, una pizarra y un grupo que quiera aprender». El coronel Bustos sonrió. «Hecho. Y quiero empezar con uno solo, uno que ya esté listo para desaprender». «¿Iván?». León asintió. Él ya tocó el cielo, ahora debe aprender a escucharlo. La sala de entrenamiento fue adaptada al gusto de don León, sin proyectores, sin pantallas, sin simuladores. Solo una pizarra, mapas antiguos, reglas de medición manual y un cuaderno por alumno. Iván fue el primero en entrar. No sabía qué esperar, pero lo que encontró fue al viejo piloto de siempre, con una mirada distinta. «¿Qué vamos a aprender, maestro?». León se giró desde la pizarra, donde había escrito solo una palabra: «Instinto». «Vamos a desaprender lo que sabes», dijo, «y a volar con lo que sientes». Ese día no volaron, pero algo dentro de Iván empezó a elevarse. La pequeña sala que León Vargas había solicitado no tenía nada de extraordinario. No había proyectores ni pantallas táctiles, solo una pizarra, blanca, una mesa de madera y 4 sillas de metal. Pero lo que allí ocurría comenzaba a despertar más interés que cualquier simulador de última generación. Durante las primeras sesiones, solo Iván asistía. El joven piloto,
acostumbrado a aprender por medio de cálculos, gráficos y tecnología de punta, se encontró de pronto ante un método que parecía más filosófico que técnico. León no hablaba de curvas ni de coeficientes. Hablaba de aire, de peso emocional, de ritmo interno. Cada avión tiene su carácter, decía mientras dibujaba una silueta en la pizarra. Algunos responden con fuerza, otros con suavidad, pero todos exigen respeto. Iván anotaba, sin parar. Al principio, con escepticismo, luego con una atención casi religiosa. Una mañana, León le entregó una hoja con una sola instrucción. Vuela sin destino. Escucha. Iván lo miró confundido. ¿Sin destino? Sí. Solo despega y siente. Y así lo hizo. Ese día, por primera vez en años, Iván despegó sin plan de vuelo, sin ruta, solo con la misión de observar. Ver cómo reaccionaba la nave al menor movimiento, escuchar el zumbido del motor, sentir la vibración de las alas al girar. Al aterrizar, tenía lágrimas en los ojos. Nunca había volado así, confesó. Entonces, dijo León sin levantar la voz, es la primera vez que realmente vuelas. Pero no todos compartían el entusiasmo. En las oficinas administrativas, algunos instructores comenzaron a levantar cejas. ¿Un curso sin contenido digital? Se quejó el teniente Vargas, jefe del programa de entrenamiento avanzado. ¿Qué clase de enseñanza es esa? Es una experiencia alternativa, respondió el coronel Bustos, conteniendo su tono. Alternativa. Señor, con todo respeto, estamos en una academia militar, no en un retiro espiritual. Ese retiro espiritual, como lo llama, ya evitó que perdiéramos a nuestro mejor cadete. Una vez. ¿Y qué garantía hay de que funcione con los demás? El coronel se quedó en silencio unos segundos. Ninguna. Pero hay cosas que no necesitan garantía, solo resultado. A pesar de la tensión, los rumores sobre el curso del viejo piloto comenzaron a recorrer la base como un fuego lento. Algunos cadetes, primero por curiosidad, luego por convicción, empezaron a acercarse. Uno de ellos fue Sofía Ramírez. Tercera en su promoción, disciplinada, meticulosa. Al enterarse del programa, pidió entrar. León la aceptó sin preguntas. Luego llegó Diego Ortega, un chico callado pero con una intuición asombrosa para navegación visual. Después, Leandro, apasionado por maniobras acrobáticas pero con poca paciencia. En 2 semanas, la sala ya no tenía sillas suficientes. León no los separaba por nivel ni por habilidad. Todos volaban igual, con libreta en mano y el cielo como único espejo. Una tarde, mientras terminaban una sesión en tierra, Sofía levantó la mano. Maestro, usted habla del cielo como si tuviera memoria. ¿Cree que el viento puede recordar? León la miró largo rato. No solo lo creo, lo sé. Hay lugares donde el viento me reconoce antes que yo lo reconozca a él. Y entonces me guía. Iván, que escuchaba en silencio, sonrió, porque ya lo había sentido. Mientras tanto, en las gradas de observación, algunos instructores miraban con escepticismo. Ahora resulta que hay que hablar con el aire, murmuró el teniente Vargas con sarcasmo. ¿Qué sigue? Meditar sobre las nubes. «Te burlas», respondió el capitán Ríos, que hasta entonces había guardado silencio. «Pero ese viejo está logrando algo que tú y yo no hemos podido en años». «¿Ah, sí? ¿Y qué sería?» «Que los pilotos escuchen, no órdenes, escuchen su vuelo». Una noche, después de una larga jornada, León salió solo a la pista. El cielo estaba cubierto de estrellas. El silencio era total, excepto por el sonido lejano de un motor que aún no dormía. Iván lo alcanzó. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué aceptó enseñar? León se tomó su tiempo antes de responder. Porque alguien me enseñó una vez sin pedir nada a cambio,
y porque estuve a punto de irme sin dejar huella. ¿Y ahora? Ahora entiendo que las huellas no se dejan en el suelo, se dejan en el aire, cuando alguien más las sigue. Iván guardó silencio. Luego sacó de su bolsillo una pequeña medalla, el reconocimiento que le habían ofrecido tras el vuelo con Don León. ¿Sabe qué hice con esto? ¿Lo aceptaste? Sí, pero ahora entiendo que no significa nada si no sé por qué vuelo. Así que quiero que la tenga usted. León la tomó en sus manos. Gracias, dijo, pero guárdala. Tal vez algún día signifique algo más que un pedazo de metal. En los días siguientes, la sala improvisada se convirtió en el corazón oculto de la base. Nadie lo decía abiertamente, pero algo estaba cambiando, no en el aire. En los pilotos volaban más conscientes, más humanos, más completos, y todo gracias a un hombre que no buscaba ser visto, pero que no podía evitar ser seguido. La transformación en la base de San Gabriel era evidente. Aunque los informes técnicos seguían en orden y las horas de vuelo no mostraban anomalías, había un cambio invisible, pero poderoso, en el aire. Los cadetes caminaban distinto, observaban el cielo con otros ojos, y ya no hablaban solo de velocidad, de maniobras o de precisión. Hablaban de sensaciones, de ritmo, de respeto por la máquina y por el viento. Todo gracias a un aula improvisada, un método sin pantallas y un viejo que volaba con el alma. Pero no todos estaban felices con ese cambio. El teniente coronel Fabián Echeverría, jefe del Departamento de Formación Avanzada, había vuelto a la base tras una gira por otras academias. Al revisar los reportes, se topó con un nombre que no esperaba ver en ninguna lista activa. «León Vargas», leyó en voz alta. ¿Ese no es el piloto que desapareció del servicio hace décadas? Volvió como civil, respondió su asistente. Está impartiendo un módulo alternativo aprobado por el coronel Bustos. Echeverría se levantó de su silla de golpe. ¿Alternativo? ¿Y quién autorizó eso? El coronel en persona. Según los cadetes, está generando un impacto muy positivo. Esto es una academia militar, no un templo zen. Sin perder tiempo, Echeverría pidió una reunión urgente con Bustos. Lo encontró en su despacho revisando unos planos de maniobras. ¿Qué demonios está pasando en esta base, Andrés? Buenos días, Fabián. Qué gusto verte también, respondió el coronel sin levantar la mirada. No me vengas con cortesías. ¿Desde cuándo dejamos que un civil con métodos obsoletos entrene a nuestros mejores pilotos? Desde que uno de esos métodos obsoletos evitó que perdiéramos a Iván Carranza en pleno vuelo. Y eso justifica abrirle un curso propio. ¿Qué va a ser lo próximo? Círculos de meditación antes de cada despegue. Bustos se puso de pie. ¿No estás viendo lo que pasa, Fabián? No es un experimento, es una revolución silenciosa. Y lo mejor de todo, no se impone, se contagia. Echeverría golpeó la mesa con el puño. Ese hombre está desafiando la estructura, está desplazando a tus instructores. Los cadetes lo siguen a él más que a sus oficiales, tal vez porque él les habla con la verdad. No me importa. Exijo que se cancele ese programa de inmediato. Si no lo haces tú, lo haré yo. Y salió del despacho sin esperar respuesta. La mañana siguiente, mientras los cadetes se preparaban para un nuevo entrenamiento con Don León, apareció en la puerta del aula un grupo de oficiales encabezados por Echeverría. El ambiente se volvió tenso al instante. «Se suspende esta sesión», anunció con voz firme. «A partir de hoy, toda instrucción no oficial queda prohibida». Iván dio un paso al frente. «¿Con qué motivo, señor?» «Con el motivo de que ustedes no están aquí para aprender poesía aérea, sino técnica de combate». León permanecía sentado, tranquilo. Observaba todo sin decir una palabra. Sofía también habló. «Con respeto, señor, lo que aprendemos aquí no contradice la técnica, la refuerza».
¿Y ahora los cadetes dan discursos?, ironizó Echeverría. ¡Qué conveniente!, giró hacia León. Usted, recogiendo sus cosas, ahora. Esta base no es lugar para filosofías románticas ni para leyendas del pasado. El silencio se apoderó del aula. León se levantó, sin prisa. Miró a los ojos al teniente coronel, no con rabia, con una serenidad que desarmaba. «No vine aquí a desafiar el sistema», dijo con voz baja. «Vine a ofrecer lo poco que me queda. Si eso molesta, me voy». Pero antes de dar un paso, una voz desde la puerta lo detuvo. «No se va a ninguna parte». Todos giraron. Era el coronel Bustos. Había llegado sin anunciarse. «Esta instrucción fue autorizada por mí, y si hay que dar explicaciones, las daré al mando superior. Pero mientras yo esté a cargo, aquí se respeta la experiencia y se honra la sabiduría». Echeverría se acercó, desafiante. «Estás arriesgando tu cargo por un viejo que ni siquiera aparece en los libros de historia». «Precisamente por eso», respondió Bustos. «Porque algunos de los que no aparecen en 1900 en los libros son los que realmente escribieron la historia. Esa tarde los cadetes propusieron algo inédito. Queremos hacer una exhibición», dijo Iván. «No para competir, para mostrar lo que estamos aprendiendo». «Una exhibición de vuelo libre», agregó Sofía, «con conciencia, con intuición, con todo lo que él nos ha enseñado». León negó con la cabeza. «No lo hagan por mí. No es por usted», respondió Iván. «Es por nosotros». 3 días después, el cielo de San Gabriel fue escenario de algo jamás visto. No fue un espectáculo de piruetas extremas ni de velocidad vertiginosa. Fue un ballet aéreo. 5 pilotos en formación perfecta, volando con armonía, sin órdenes, sin gritos, como si sus aviones se entendieran sin palabras. Cada viraje tenía sentido, cada descenso era suave, cada ascenso parecía una respiración colectiva. Al aterrizar, el público, oficiales, instructores, mecánicos y hasta los más escépticos, se puso de pie. Y por primera vez, Fabián Echeverría no tenía palabras. Esa noche, León Vargas caminó solo hasta la pista. Se sentó en el mismo banco de siempre. Bajo el cielo ya oscuro, Iván se acercó. «¿Lo vio?» «Lo sentí», respondió el viejo cerrando los ojos. «Y el viento también». Después de la exhibición aérea, la atmósfera en la base de San Gabriel cambió de forma definitiva. Las conversaciones en la cafetería ya no giraban en torno a medallas o ascensos. Se hablaba de lo que se sentía al volar, de cómo algo tan técnico podía ser también arte, de cómo un anciano con pasos lentos había encendido una chispa que ni el viento podía apagar. Incluso el teniente coronel Echeverría, aunque reacio a admitirlo, había permanecido de pie más tiempo del necesario durante la demostración. Observó en silencio cada maniobra, cada formación, y en su mente resonaba una pregunta incómoda. ¿Y si el viejo tenía razón todo este tiempo? Días después, el alto mando del Comando General de la Fuerza Aérea solicitó un informe detallado sobre el programa de entrenamiento no convencional que se llevaba a cabo en San Gabriel. El coronel Bustos envió el informe, incluyendo las evaluaciones de desempeño, las bitácoras de vuelo y un anexo, una carta firmada por todos los cadetes que habían participado en las clases de Don León. La carta no hablaba de datos técnicos, hablaba de transformación personal, hablaba de reencontrarse con el propósito, hablaba de volver a amar el cielo. Una semana más tarde, llegó la noticia inesperada. Una delegación internacional, compuesta por instructores y pilotos de alto rango de varios países, visitaría la base para conocer de cerca los nuevos métodos de instrucción. El evento era importante, y entre los 2000 módulos programados, el más solicitado era
el entrenamiento del piloto León Vargas. Cuando el coronel Bustos le comunicó esto, don León negó de inmediato. No doy conferencias, no doy discursos, no voy a pararme frente a un salón lleno de oficiales condecorados. No tienes que hacerlo, respondió Bustos con calma. Solo sé tú, muéstrales lo que haces, eso basta. León respiró hondo, caminó hasta la ventana y miró el cielo. Ellos no van a entender. Tal vez no, pero no se trata de ellos. Se trata de los que aún no saben que quieren aprender. El día de la visita llegó. El hangar principal fue acondicionado como un centro de observación. Sillas alineadas, monitores mostrando datos de vuelo, traducción simultánea para los asistentes internacionales. Todo estaba en orden, menos don León. No apareció a la hora prevista. Los organizadores comenzaron a inquietarse. El coronel Bustos revisaba su reloj una y otra vez. Iván intentó llamarlo, pero no respondía. Algunos técnicos murmuraban, convencidos, de que el viejo simplemente había decidido no asistir. Fue entonces cuando, sin anuncio, se escuchó un motor antiguo rugir en la pista secundaria. Todos salieron del hangar. Allí estaba, la misma avioneta de entrenamiento, pilotada por León Vargas. No hizo acrobacias, no encendió bengalas, solo voló a baja altura sobre la pista, con una precisión milimétrica, como un ave vieja que aún sabía leer el viento mejor que nadie. Cuando aterrizó, el silencio era total. Los visitantes se pusieron de pie. Uno de ellos, un comandante de la Fuerza Aérea de Chile, rompió el protocolo, cruzó la pista y se acercó a León. ¿Usted es el que llaman el arquitecto del aire? Don León sonrió. Yo solo soy un hombre que nunca dejó de volar. El comandante extendió la mano. Nos haría un honor compartir una clase con usted, aunque solo sea una. León lo miró fijamente. ¿Está dispuesto a olvidar por un momento lo que cree saber? Si es para aprender algo nuevo, sí. Esa tarde, en lugar de una conferencia formal, se improvisó una clase abierta en el mismo hangar, sin presentación, sin guión. León se sentó en una silla y los visitantes en semicírculo frente a él. No voy a hablarles de manuales, dijo con voz clara, ni de técnicas, porque de eso ya saben más que yo. Hoy voy a hablarles del silencio. Todos lo miraron desconcertados. Cuando suban a una cabina, escuchen el silencio antes de encender el motor, porque ese silencio les dirá si están listos o si están huyendo. Hay vuelos que se hacen con alas y otros que se hacen con el alma. Un oficial europeo levantó la mano. ¿Cree usted que se puede volar sin miedo? León lo miró con respeto. No, pero sí se puede volar con el miedo de aliado. El miedo te enseña a respetar, la arrogancia te estrella. Cuando terminó, no hubo aplausos. Hubo algo más raro en un ambiente militar, introspección. Varios se quedaron en silencio, tomando notas. Otros simplemente bajaron la mirada, como si acabaran de comprender algo que no sabían que necesitaban. Al final del día, el coronel Bustos lo encontró en su rincón habitual, afilando una hélice de madera. Hoy todos querían tomarse una. Y foto contigo, dijo con una sonrisa. Y no me tomé ninguna. ¿Por qué? Porque mañana nadie recordará las fotos, pero quizás recuerden lo que sintieron. ¿Y tú? ¿Qué sentiste hoy? León guardó su herramienta, miró el cielo. Que el aire ya no es solo mío. ¿Y eso es bueno? Es justo. Esa noche, un medio internacional publicó una nota breve. En una base perdida en Sudamérica, un hombre sin medallas cambió la forma de enseñar a volar. No quiso premios, no quiso titulares, pero quienes lo vieron aseguran que en sus ojos había cielo.
El amanecer en la base de San Gabriel había comenzado como cualquier otro. El cielo estaba despejado, los hangares se abrían uno a uno y los motores empezaban a rugir a lo lejos, anunciando otro día de entrenamiento. Don León ya estaba en su rincón habitual, con una taza de café en la mano y su cuaderno sobre las rodillas, observando el movimiento como quien contempla un lenguaje secreto que solo él entiende. Los cadetes lo saludaban al pasar. Algunos se detenían a hacerle preguntas rápidas. Otros simplemente asentían con respeto. Era lunes, y los lunes eran días de vuelo de práctica en formación avanzada. A las 9:15 a.m., 3 aeronaves de entrenamiento modelo T-35 despegaban para un ejercicio de navegación visual en condiciones medias. Al mando del grupo iba Sofía Ramírez, escoltada por Leandro y Diego. Todo parecía en orden. El clima estaba estable, el viento suave y constante, pero 20 minutos después, algo cambió. Una falla súbita en el sistema de navegación de la nave de Leandro provocó una desviación inesperada. Al intentar corregirla, perdió el punto de referencia visual y por un error en la altitud se acercó demasiado a la formación de Diego. En segundos, el riesgo de colisión era inminente. Desde la torre de control se activó la alerta de emergencia. «Tenemos 2 vectores cruzándose en la zona 3B», gritó un operador. «Repito, zona 3B. Solicitamos intervención inmediata». El protocolo dictaba que el instructor más cercano tomara control vía radio. Pero el instructor asignado ese día se encontraba en tierra, sin acceso a un simulador de control externo. Fue entonces cuando alguien corrió hacia el banco de madera, donde León Vargas seguía en calma. «Don León, es su grupo. Están perdiendo la formación. Hay riesgo de impacto». León no respondió de inmediato. Solo se puso de pie, dejó el cuaderno sobre el banco y caminó con paso firme hacia el centro de control. «¿Frecuencia abierta?», preguntó al operador. «Sí, pero no responden con claridad. Hay interferencia en las señales». León tomó el auricular sin pedir permiso. «Aquí el viejo del banco. Si me oyen, mantengan altitud fija. Sofía, rompe formación por izquierda. Leandro, no corrijas, estabiliza. Diego, eleva 30 metros y gira en S invertida. Confíen en mi voz». Hubo 5 segundos de silencio. Y entonces, una respuesta temblorosa. «Aquí, Sofía». «Recibido, maestro». Desde tierra, todos observaban con tensión. Las pantallas mostraban los 3 puntos moviéndose con precisión quirúrgica, casi como si una mano invisible los guiara. La maniobra fue ejecutada con exactitud. El peligro se desvaneció, pero un nuevo problema surgió. La nave de Leandro comenzaba a perder presión en uno de los compartimentos del tren de aterrizaje. No podía aterrizar en pista regular sin riesgo de colapso. La única solución era una maniobra de aterrizaje asistido que ninguno de los presentes había practicado en una situación real. «Voy a subir», dijo don León con calma. «¿Qué?», exclamó el coronel Bustos. «Estás retirado, León. No puedes volar sin autorización». «Entonces no voy a volar», respondió el viejo piloto. «Solo voy a acompañarlo desde arriba». Tomó su traje de vuelo. Nadie lo detuvo, porque todos sabían que, en ese momento, él era la única esperanza. A las 10:07 a.m., don León despegaba en la misma avioneta de siempre, con el rostro sereno y la mirada firme. Se posicionó paralelo a la nave de Leandro, que descendía lentamente con un tren de aterrizaje parcialmente bloqueado. «¿Me copias, hijo?» «Sí, maestro, pero no sé si puedo. Tengo miedo». «El miedo no se elimina», dijo León. «Se escucha. ¿Recuerdas lo que dijimos? El avión tiene carácter y ahora te está pidiendo paciencia». Leandro respiraba con dificultad.
Las manos le temblaban, el sudor le nublaba la visión. «Quiero que pongas tu mano izquierda sobre el tablero», ordenó León. «Y recuerdes que no estás solo. Estoy aquí. El cielo también te sostiene». La torre autorizó la pista secundaria para el aterrizaje de emergencia. Toda la base contenía el aliento. En las 10:21 am, la aeronave de Leandro tocó tierra con una vibración violenta pero controlada. El tren de aterrizaje izquierdo colapsó al final, pero el ángulo de aproximación había sido tan preciso que el avión solo derrapó unos metros antes de detenerse por completo. Salió ileso. Cuando bajó de la cabina, Leandro se arrodilló en la pista, temblando. Don León aterrizó minutos después. Caminó hacia él sin apuro. No dijo nada. Solo lo ayudó a levantarse y le dio un abrazo que no necesitaba palabras. «Gracias, maestro», susurró Leandro. «Usted no me salvó. Usted me enseñó a salvarme». Las imágenes del rescate circularon por toda la base antes de que terminara el día. Luego, por redes militares. Después, por medios de prensa. Pero lo que más se compartía no era la maniobra ni las fotos del avión dañado. Era la grabación de la torre de control con la voz de Don León diciendo: «Aquí el viejo del banco. Si me oyen, escuchen el viento». Esa noche Iván, Sofía, Diego, Leandro e outros cadetes foram até o velho Banco de Madeira. Encontraram o caderno ainda ali. Em sua última página, uma frase escrita com firmeza: «Cuando ya no estés en el aire, asegúrate de haber dejado alas en otro». El rescate aéreo de Leandro fue el último empujón que el alto mando necesitaba. En cuestión de horas, el nombre de Don León Vargas ya no era solo respetado, era reverenciado. Lo que comenzó como un gesto silencioso entre pista y viento se había convertido en el símbolo de una nueva forma de enseñar, de liderar, de volar. La Fuerza Aérea organizó una ceremonia especial. Carteles oficiales, banda militar, delegaciones de otras bases, incluso representantes del Ministerio de Defensa. El salón de actos fue adornado con imágenes del vuelo sin destino, como muchos lo llamaban. El propio Leandro había escrito una carta en la que describía cómo la voz de Don León había calmado su corazón en pleno descenso. Invitación fue enviada con sellos dorados. Al final del texto una frase que resonaba entre todos: «Porque hay héroes que nunca pidieron alas, pero aún así nos enseñaron a volar». Don León recibió la carta una mañana de sábado. La dejó sobre la mesa, sin abrirla por horas. Cuando al fin la leyó, su rostro no mostró emoción. Dobló la carta cuidadosamente, la guardó en su libreta y salió a caminar como cada día. Iván lo encontró en la pista, observando una de las aeronaves en mantenimiento. «Dicen que será un acto enorme», comentó el joven, intentando parecer casual. «Van a darte una medalla y una placa con tu nombre. ¿Y qué van a hacer con eso después?». Iván lo miró confundido. «¿Cómo que después? Las placas se cuelgan, las medallas se olvidan, pero los hombres viven por lo que dejan en otros, no por lo que cuelgan en la pared. Entonces, ¿no vas a ir?». «Sí», respondió León para sorpresa de Iván. «Voy a ir, pero a mi manera». El día de la ceremonia, el salón estaba lleno. Oficiales de gala, cámaras, reporteros. Las sillas reservadas para los cadetes del viejo método estaban todas ocupadas. Sofía, Diego, Leandro, Iván, todos presentes. En el escenario, una tarima sobria y un atril con el escudo oficial. El general Fuentes, comandante supremo de la Fuerza Aérea, abrió el evento con voz solemne. No todos los días tenemos el privilegio de rendir homenaje a alguien que, sin rango ni uniforme, transformó la forma en que entendemos el arte de volar. Hoy no premiamos una trayectoria, premiamos un legado. Y entonces lo anunciaron. Con ustedes, el señor León Vargas Ortega. El salón entero se puso de pie.
pero no entró por la puerta lateral, como era costumbre. Don León apareció caminando desde el fondo, por el pasillo central, sin uniforme, sin gorra, con sus botas de siempre y su libreta en la mano. Caminó despacio, con dignidad, como si cada paso fuera parte de una coreografía invisible. Subió al escenario, no tomó el atril, solo miró al público y luego al general. «Gracias por este gesto», dijo. «Pero no voy a aceptar esta medalla». El murmullo fue inmediato. El general intentó hablar, pero don León levantó una mano. «No la rechazo por orgullo, la rechazo porque no es mía, porque esta medalla representa algo que no puede llevar un solo nombre». Sacó su libreta y arrancó la última hoja. La extendió a Iván, que subía al escenario sin saber qué hacer. «Esta es la última lección», dijo León. «El cielo no tiene dueños, pero sí testigos. Yo solo fui uno. Ahora, ustedes son los que tienen que volar». Miró al público con una serenidad que solo dan los años vividos con coherencia. «Gracias por dejarme enseñar sin pizarras, por dejarme fallar sin castigo, por escuchar sin juzgar, pero sobre todo, gracias por haberme permitido sentir que aún tenía alas». La sala estalló en aplausos, no de celebración, de respeto. Algunos cadetes tenían lágrimas, algunos oficiales, veteranos apretaban los ojos como quien recuerda algo que había olvidado. Después de la ceremonia, muchos intentaron acercarse. Cámaras, periodistas, oficiales que querían estrecharle la mano. Pero León desapareció discretamente por los pasillos laterales. Solo Iván sabía dónde encontrarlo. En el viejo banco de 1900 madera al lado de la pista. «¿Siempre supiste que este día llegaría?», preguntó el joven. «Siempre supe que si enseñaba con el corazón, tal vez alguien escucharía. ¿Y ahora? Ahora es hora de partir». Iván tragó saliva. «¿A dónde?». «No lo sé, pero sé que aquí ya cumplí mi vuelo». Sacó la medalla de la caja que le habían entregado, porque insistieron en dársela, aunque la rechazara en el escenario, y se la entregó a Iván. «No la guardes para ti. Algún día vas a encontrar a alguien que vuele como si escuchara el viento. Dásela a él o a ella». Iván intentó protestar, pero don León ya estaba de pie. «Y recuerda», dijo, mirando al horizonte, «volar comienza mucho antes de subir al cielo». A la mañana siguiente el cuarto de León estaba vacío. Ninguna maleta, ningún billete, solo la hélice de madera sobre la cama y su cuaderno abierto en la última página. «El mejor vuelo no es el que más alto llega, sino el que más corazones toca». Han pasado 5 años desde aquel vuelo sin destino. La base aérea de San Gabriel ya no es la misma. No por sus hangares, ni por sus pistas, ni por sus aviones, sino por su espíritu. En las paredes de la sala de instrucción avanzada hay una fotografía en blanco y negro, una avioneta T-6 en pleno ascenso, con el cielo limpio detrás. En la esquina inferior, una frase tallada en metal: «Volar comienza mucho antes de despegar». Los nuevos cadetes se forman en filas perfectas. Sus uniformes están impecables, sus miradas son intensas. Algunos sueñan con combate, otros con rescate, y unos pocos con entender el cielo. El capitán Iván Carranza camina por los pasillos con paso sereno. Ya no es el joven impulsivo de antes. Sus movimientos son firmes, pero su voz es más suave. Desde hace 3 años, dirige el programa de vuelo instintivo, inspirado en aquel viejo piloto que desapareció sin despedirse, pero dejó una marca en cada ala. Hoy, Iván imparte su primera clase del nuevo ciclo. Entra a la sala. Los cadetes se ponen de pie. «Siéntense, por favor», dice con una sonrisa leve. «Hoy no vamos a hablar de velocidad ni de potencia. Vamos a hablar de viento». En la pizarra escribe una sola palabra: intuición. Un murmullo recorre el aula. Algunos la reconocen de oídas,
Otros la miran como un concepto extraño. ¿Alguien sabe qué significa volar con intuición?, pregunta una. Mano tímida se levanta al fondo. Es un cadete nuevo, delgado, con gafas grandes y voz temblorosa. Mi abuelo decía que algunos pilotos no siguen instrumentos, que siguen algo aquí, y se toca el pecho. ¿Eso es intuición? Iván asiente. Eso es un buen comienzo. La intuición no reemplaza el conocimiento, lo complementa. Te habla cuando los instrumentos callan, te guía cuando el plan se cae y se entrena, escuchando más que hablando. Los jóvenes anotan con atención. Hoy, continúa Iván, no haremos ejercicios técnicos. Hoy vamos a caminar por la pista y sentir el viento. Los cadetes se miran entre sí. Algunos sonríen, otros dudan. Pero todos se levantan y lo siguen. En la pista, el sol de la mañana acaricia las alas de los aviones aparcados. Iván se detiene frente al banco de madera que aún está allí. El mismo banco donde un día se sentó Don León. Coloca una caja metálica sobre él. Este banco no es parte del mobiliario oficial, dice, pero es el punto de inicio de todo lo que vamos a aprender. Abre la caja. Dentro, una medalla cuidadosamente envuelta en un pañuelo. Los cadetes la observan en silencio. Esta medalla perteneció a un hombre que no quiso medallas, un hombre que nos enseñó que volar no es una cuestión de altura, sino de propósito. Se la entrega al cadete de las gafas. No te la estoy dando a ti, solo la estás sosteniendo por un momento. Algún día tendrás que decidir si se la pasas a alguien más. El joven la recibe con las dos manos. Parece demasiado pesada para algo tan pequeño. ¿Quién era ese hombre?, pregunta en voz baja. Iván lo mira. Y por un instante, la brisa se levanta. Nadie lo sabe con certeza, responde con un hilo de emoción en la garganta. Algunos decían que era un héroe, otros que era una leyenda. Para mí, fue el mejor maestro que tuve. Y ya no está. Iván mira el cielo. Está donde siempre quiso estar, donde el viento nunca deja de hablar. Esa noche, mientras los cadetes duermen, Iván se sienta solo en el viejo banco. El aire es frío, las luces de la pista titilan a lo lejos. En sus manos sostiene la libreta de Don León, ahora envejecida pero intacta. La abre en la primera página. Hay una frase escrita a mano, con tinta azul y letra firme. Si alguna vez te pierdes, no busques norte, busca propósito. Cierra los ojos y escucha. No hay motores, no hay órdenes, solo viento, como si alguien, en algún rincón del cielo, siguiera volando, como si el alma del viejo maestro aún estuviera allí, guiando, sin ser vista. A la mañana siguiente, el cadete de las gafas se detiene frente al banco, apoya la medalla con cuidado y susurra: «Gracias, Señor, aunque no lo conocí, lo estoy empezando a entender». Luego corre para alcanzar al resto del grupo, y el viento, como si aprobara, sopla una ráfaga suave, que mueve las páginas de la libreta aún abierta y revela una última línea escrita en el borde: «El vuelo termina cuando alguien más despega». Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella también. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque cada vez que alguien escucha estas historias, una nueva ala se abre en el cielo.